Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Por favor, me confirman si me pueden escuchar correctamente y si se está viendo la pantallita. Sí, Sí, licenciado, correcto. Sí, profe, se ve todo bien. Perfectamente. Muy bien, excelente, perfecto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿No le bloquearon el internet? Más o menos, me bloquearon un sentido más bien. No escucho bien. Listo, lo demás, ¿escuchan bien? ¿Están escuchando bien? profe, el mío se escucha bien. Ahí, ya, muy bien. Me bloquearon el Facebook, profe. Sí. Bien. Ok, vamos a continuar con la parte introductoria de la materia. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos básicos y dónde nosotros nos podemos desenvolver, ¿ya? Vamos a ver dónde podemos desarrollar, en qué ámbitos, en qué áreas nos podemos desenvolver. Hay mucho donde ustedes pueden explayarse conforme van aprendiendo, conforme va transcurriendo los 3 años, porque son 3 años a nivel técnico superior. Entonces, cada uno puede especializarse en algo diferente, ¿no? Ya sea en software o en hardware, en cualquiera de ellos, ¿ya? Bien, vamos a hablar un poquito de introducción a la programación. ¿Listo? Ya. Programación, ¿no? ¿Qué es programación? Una información básica, ¿no? Ahí está una persona trabajando en la computadora. La programación puede parecer intimidante al inicio, al principio. Sin embargo, todos los lenguajes comparten los mismos principios, ¿ya? Y las mismas lógicas. Es que, como le decía el día de ayer, ¿no? Yo agarro y me imagino cómo, o sé cómo, aprendo cómo resolver el cálculo del área de un rectángulo, por ejemplo, y en cualquier lenguaje voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque la lógica de cómo resolverlo ya la tengo clara. Entonces, utilizo herramientas porque los lenguajes de programación van a ser herramientas para que nosotros lo plasmemos en un programa, en un software, ¿ya? Entonces, al principio nos va a costar, a mí me costó mucho también al principio, ¿ya? Para hacer mi primer diagrama yo me tardé mucho tiempo, ¿sí? Pero fui constante, no me rendí, seguí intentando. Me salía mal, no quiere decir que tardé en hacer uno 5 días, 3 días, 4, no sé, 10 horas, ¿no? No, hacía uno, me salía mal, hacía otro, me salía mal, hacía otro, me salía mal, hacía otro, me salía mal. Hasta que fui entendiendo más y me salió mejor, ¿sí? Me salió lo que yo quería lograr, ¿ya? Entonces, de la misma forma ustedes, al principio le va a costar, no le van a entender, pero conforme van avanzando, conforme van practicando, que esa es la clave, practicar, intentar, ustedes van a empezar a desarrollar lo que se llama la lógica para encontrar las soluciones de los problemas que se plantean. ¿Ya? Lenguaje versus lógica de programación. ¿Cuál es la diferencia, no? Los lenguajes y cuál es la lógica de programación. La lógica de programación viene a ser básicamente su razonamiento de ustedes para resolver un determinado problema. Y el lenguaje es lo que nosotros vamos a utilizar para transmitir esa lógica a un programa del computador, ¿sí? Acá está. Desarrolla tu lógica y podrás programar en cualquier lenguaje de programación sin ningún problema, como le dije. Ustedes resuelven una idea y esa idea pueden plasmarla en cualquier lenguaje de programación, ¿no? El lenguaje de programación es lo de menos. Si ustedes aprenden a razonar, a encontrar las soluciones de los problemas, pues va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil aprender cualquier lenguaje, porque son herramientas básicamente, ¿no? Ya que la base lógica está sólida, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes. Aquí hace una analogía a conducir. ¿Quiénes de aquí saben conducir?
¿Quiénes saben conducir? Nadie. Automática. Automática. Ya está bien. Ya, mecánica, ¿alguien sabe mecánica? Moto, dice Robert. Moto, perfecto. Ya, si ustedes aprenden a conducir un vehículo, ¿qué quiere decir? Indistintamente de la marca, ya sea un auto Toyota, aprenden el auto Toyota, ¿será que solamente van a manejar Toyota? ¿Será que solamente van a poder conducir un auto Toyota? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los principios de cómo manejar o cómo conducir son los mismos. ¿Qué quiere decir? Que si aparece una vagonetita o un auto Nissan, me subo, lo voy a poder conducir. Si aparece una vagoneta RAV4, por ejemplo, también la voy a poder conducir, ¿sí? Porque los principios vienen a ser básicamente los mismos. Si yo sé moto, dice, ¿no? Si yo sé conducir, ¿cuál es la marca de moto? A ver, Roger. Una Honda Una- Civic, por ejemplo. Ya, Una una Honda. Kanda, Por Kanda ejemplo. Boxer. Aprendí a conducir en una moto Honda. ¿Será que si me aparece otra moto, no la voy a poder conducir? Sí, ¿no ve? Sí, Voy a sí. poder conducirla sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el principio de cómo conducir una moto ya lo sé. Es lo mismo acá, ¿sí? Es lo mismo. Si ustedes desarrollan su lógica de cómo resolver un problema, para cualquier lenguaje de programación lo van a poder implementar. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la analogía? Sí, sí. Es como si se piera igual, ¿no? Por ahí alguien decía, yo sé automática, decía. O si alguien sabe mecánica y se topa con un vehículo de automática, lo va a poder conducir sin ningún problema, porque es todavía más fácil, ¿no? Más sencillo. ¿Listo? Entonces va a poder trabajar sin ningún problema en cualquier marca de vehículo o de moto. ¿Está bien? Eso mismo lo vamos a aplicar acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, aprenderás a pensar como un programador, ¿ya? Creando algoritmos y aplicaciones de soluciones en lenguaje de programación reales. Aquí aprenderás, dice, los fundamentos de programación, desde llegar de un punto A un punto B, ¿cierto? Estamos aquí en un lugar y quiero llegar a otro lugar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ustedes van a empezar a cuestionarse, ¿no? A ver diferentes alternativas, ¿no? Es como si, por ejemplo, de donde están ustedes en este momento, quieren dirigirse al Palacio de Justicia. ¿Ya se imaginaron el Palacio de Justicia? Ahora, Sí. ¿Sí? ahora, donde ustedes están es el punto A. Palacio de Justicia, punto B. Si yo agarro y le digo, ¿cómo puedo llegar al Palacio de Justicia? Entonces ustedes van a trazar una ruta. Y después le digo, ¿qué sucede si estaban bloqueando esa ruta? ¿Hay otra alternativa? Sí. ¿Hay otro camino? Sí. Váyase por tal lugar, igual va a llegar. Cierto. Perfecto. Miren que me están dando una alternativa. De eso se trata de resolver o desarrollar la lógica, de ver diferentes soluciones y alternativas, ¿no? ¿Qué pasa si me topo con el bloqueo? Entonces, ya, me voy a ir para este lado. Si ese lado estaba cerrado, no tenía calle, entonces me voy para el otro lado. Entonces, vamos viendo alternativas, soluciones para llegar a nuestro punto B. ¿Ya? No importa el camino, sino importa el destino. ¿Está bien? Sí. Perfecto, muy bien. Es importante seguir una secuencia de pasos. Cuando yo empiezo desde el punto A, debo seguir una secuencia de pasos para llegar al punto B.
no puedo yo faltarme, o sea, saltarme, ¿no? Yo debo seguir la secuencia de paso de manera secuencial para llegar a un punto de destino, ¿ya? Acá. Miren, esto de acá, el programador, y ahí está con sus equipos y está desarrollando, está programando. Programar rápido, dice, ¿no? Esto solamente, aquí le puse, esto solamente pasa en las películas, ¿ya? Pasa en las películas, ¿por qué? Porque ven ahí, ¿no? En la película han visto las películas cuando empiezan a programar rapidito así, y se ven los códigos, ¿no? Eso es mentira. Eso es mentira, es pura ciencia ficción, ¿no? Tal vez algunas personas escriben rápido, pero para programar a esa velocidad es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué le digo es difícil? Porque del 100% que tardamos en crear un programa, vamos a demorar entre un 60 a un 70% pensando, buscando alternativas, pensando en solución. Y de ahí recién vamos a plasmar la mejor alternativa, ¿no? Entonces, como les dije, eso en la película, ¿no? Cuando empiezan a escribir, ¿no? Siempre, siempre nosotros empezamos a pensar. Hay algunos que cometemos el error de empezar a escribir los códigos, empezar a programar, sin antes saber cuál, cuál es la solución. ¿Qué va a ocasionar eso? Que no voy a encontrar el resultado destino, ¿no? No voy a encontrar la solución y voy a perder tiempo. Lo más aconsejable, primero, es entender qué es lo que me están pidiendo, cómo lo voy a hacer y después recién empezar a diseñar o a programar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Ya, las computadoras no entienden el lenguaje humano, ¿no? Yo agarro y le hablo, no entienden, ¿sí? No entienden. Ellos por medio de un proceso, por medio de secuencias e instrucciones, se traduce, ya hay un traductor y por medio de ese traductor recién empezamos a comunicar, ¿ya? Debemos darle instrucciones. La computadora no hace nada si nosotros no le damos instrucciones. ¿Han escuchado esa terminología que dice inteligente la computadora? ¿Escucharon a alguien alguna vez hablar? Inteligente es la computadora, dice. ¿Eso es cierto? ¿Es falso o es mentira? Pues verdad. Yo pienso que es falso porque puede ser algunos que tengan un poco más de capacidad, pero no puede ser inteligente porque él solito no se programa. Ya, muy bien, excelente respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una opinión? Considero que quizás va a ser lo suficiente o va a ser apta para resolver ciertas cosas de acuerdo a cómo uno lo vaya programando o vaya teniendo la lista en la computadora. Ya, perfecto. Como dice, ¿no? Bien. Como dice, yo tengo que darle instrucción. Debemos darle instrucción. ¿Acaso la computadora se enciende si ustedes no lo presionan el botón? No, Y si ustedes no le dicen abra Word, ¿él lo abre? no, No, ¿ves? No, no es inteligente. Nosotros le damos programas, ¿ya? Instrucciones para que se ejecute.
Caso contrario, no lo hace. Ahora, obviamente hay, bueno, lo que se llama, lo que es la inteligencia artificial, que son algoritmos, que ya van a hablar un poco más en el segundo año. Inteligencia artificial son algoritmos que van aprendiendo, ¿no? Conforme se van topando con diferentes situaciones, aprenden y lo almacenan. Aprenden y lo almacenan. Por eso que se llama inteligencia artificial, ¿no? Que simula la inteligencia del ser humano. Pero ¿quién crea todo eso? ¿Quién crea todos los programas? Ser humano. Un ser humano es el que es inteligente. La computadora no. El ser humano implementa algoritmos para que llegue a aprender, en el caso de los robots, ¿no? Ahora ya van caminando los robots, se chocan con la pared, entonces ya guardan ese dato que por ahí se van a chocar. Entonces la siguiente vez ya no se va a ir por esa dirección. A eso se lo conoce como inteligencia artificial, que va aprendiendo constantemente y almacena, para luego, cuando se tope con la misma situación, ya no tener dificultad. ¿Ya? Pero todo eso, ¿quién lo hace? El ser humano, por medio de instrucciones, por medio de programas. ¿Ya? ¿Qué es un programa? Hemos hablado de programas. Ahora, ¿qué es programación? ¿Sí? ¿Qué viene a ser programación? Aquí vamos a dar tres pilares fundamentales, ¿no? Viene a ser lo que es dar una instrucción al computador para que haga algo específico. Si no, no hace. ¿Ya? Por medio de la programación, nosotros podemos decirle que se encienda a tal hora, por ejemplo, por medio de circuito, o que se apague a tal hora, o que se ejecute un programa, que se active una cámara, un programa para vigilancia de cámaras. Hay un sinfín de cosas que podemos darle instrucción al computador para que se ejecute, ¿no? Una función específica. ¿Ya? ¿Qué es lo que más se hace con programación? Resolver problemas mediante la computadora, ¿no? ¿Y qué problemas? No le van a resolver ciertos problemas cualquiera, sino puede ser, por ejemplo, el problema de que antes las tiendas, por ejemplo, o las ferreterías utilizaban un inventario manual. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque a fin de año era muy complicado hacer el inventario, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Desarrolló un programa de inventario donde se ingresa todos los datos, se va haciendo compra, se va haciendo venta y a fin de año simplemente desde la misma computadora ya bota el inventario del saldo actual. O sea, alguien ya lo vigila, nomás verifica que efectivamente esté eso, pero ya no hace todo un trabajo manual. ¿Ya? Ese es simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Qué problemas hay? Problemas de la vida real, de todo lo que es cotidiano. Todo eso se puede empezar a solucionar mediante lo que es la programación. Otro de los pilares fundamentales en programación es la manipulación de datos, ¿no? ¿Por qué manipulación de datos? Porque podemos hacer operaciones matemáticas, almacenar grandes volúmenes de información. Un ejemplo, Facebook. Imagínense la cantidad de información que tiene Facebook. Imagínense la cantidad de personas que están registradas en esas redes sociales. Imagínense la cantidad de publicaciones que realiza, la cantidad de fotografías que envía. Todo eso está almacenado dentro de lo que es Facebook. Google también. ¿Quién no tiene correo de Google? Ellos tienen nuestro nombre. Y por medio de los navegadores, por medio de los correos, por medio de todo eso, nos empiezan a sacar información, ¿no? Nos empiezan a sacar información. ¿Le ha pasado a ustedes que... ¿Le ha pasado a ustedes que en algún momento escriben algo en el Facebook y después le empiezan a aparecer publicidad de eso que escribieron? Un ejemplo, ¿no? Alguien agarró y dijo, voy a ser papá. ¿No? Entonces, de aquí a un tiempito le empieza a salir ropa de bebé, carritos de bebé, no ofertas de una cosa, de otra cosa. En el buscador, si realizaron una búsqueda de la misma forma, Google empieza a buscar publicidad, Facebook también empieza a buscar publicidad, porque nos roban información, ¿ya?
Y esa información la venden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos hacen hipersegmentación de datos. Y eso de ahí empiezan a agarrar y publicar, ¿no? Publicar a empresas y esas empresas compran y venden. ¿Está bien? ¿Sabían eso? Sí, Muy Sí, bien. sí. Todito, ¿no? Estamos, toda la información de nosotros estamos completamente pública. Y ellos se aprovechan de eso. Pero en algún momento ustedes van a poder también hacer algo así, ¿cierto? Bien, continuamos. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Duda, consulta? ¿Todo bien, todo bien? Prosiga nomás, dicen. Muy bien, perfecto. Ya. En cuanto a programación, vamos a hablar solamente de programación. ¿Dónde nosotros podemos desenvolvernos? Si nosotros aprendemos a programar, ¿dónde podemos desenvolvernos? ¿Ya? Podemos desenvolvernos en todo lo que es web. Vamos a aprender a crear páginas web. En el segundo año van a aprender a crear páginas web estáticas y en tercer año van a aprender a crear páginas dinámicas con interacciones de base de datos. A eso se refiere cuando hablamos de dinámica. Entonces, si alguien quiere, puede especializarse en ese rubro y ahorita hay mucho trabajo de eso. ¿Cuál empresa no tiene ahorita página web? Es una segunda carta de presentación ahora, ¿sí? Entonces, página web y fanpage, redes sociales, eso es un boom ahorita. Todas las empresas tienen. ¿Por qué? Porque a través de ello se presentan, ¿no? Se presentan ya. Ya no gastan tanto en lo que era publicidad de periódicos, en televisiones y en radio, sino ya en lo que es a través de internet, a través de las redes sociales, a través de una página web. ¿Sí? También para el segundo año, si ustedes agarran y empiezan a trabajar lo que es la lógica, van a poder trabajar en lo que es aplicaciones móviles. Van a aprender a desarrollar una aplicación, a crear una aplicación móvil para su celular Android, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa también es otra rama que pueden especializarse. Y también hay muchas empresas que buscan que se les desarrolle su aplicación, ¿no? Sobre todo los que brindan servicios, ¿no? Los que brindan servicios o algún tipo de elemento para ventas, ¿no? Pero también tenemos lo que son las aplicaciones para escritorio. ¿Cuáles son las aplicaciones para escritorio? Las que ustedes instalan y está en su escritorio, ¿no? En su Windows. Ustedes lo ejecutan y abren, ¿cierto? También eso es un rubro bastante grande. ¿Por qué? Porque hay muchos programas, muchos sistemas que ustedes pueden realizar para muchas empresas. Sistemas contables, inventario, inscripciones, para compra, para venta, ¿no? Hay un sinfín de programas que ustedes pueden desarrollar para escritorio, para Windows. También pueden agarrar y especializarse en la parte de juegos, ¿no? Pueden empezar a desarrollar la lógica y entrar en esa rama, ¿no? Bueno, que acá en Bolivia no hay mucho, ¿no? Pero si es un proyecto a largo plazo, subir a un juego a la web, también tiene ciertos beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que son las aplicaciones móviles, lo que son los juegos, ¿de qué viven? Muchos de ellos viven de mostrar publicidad. Ustedes se han descargado aplicaciones, ¿cierto? De juegos. Y cuando ustedes lo abren el juego, tal les sale una publicidad de un jueguito o de otra cosa, ¿no? Después empiezan a jugar y al rato tal les sale otra publicidad. Por cada publicidad que les sale a ustedes, los dueños de la aplicación están cobrando centavos por eso. ¿Ya? Por eso. De la misma forma los juegos. Hay los juegos de escritorio, pero también hay los juegos online que pueden agarrar y pueden utilizar a través de estos videojuegos para crear o monetizar. ¿Está bien?
Ahora lo que está el boom, lo que es la realidad virtual o la realidad aumentada también, que se van a poner las gafitas y van a ver, ¿no? Y esto va a crecer mucho con lo que Facebook, ¿escucharon? Facebook ha formado una empresa y apunta a eso, ¿no? A lo que es la realidad aumentada, ¿no? Donde se van a poner y van a entrar a como un juego, pero ahí va a tener vivienda, ropa y todo para comercializar como si fuera la vida real, ¿no? Entonces también esa es otra rama. Como le decía hace un momento, la inteligencia artificial también, ¿no? Si ustedes desarrollan una lógica muy buena, también puede dedicarse a eso. Hay otro que es la rama de seguridad informática. Esto es muy bueno, muy bueno. Si ustedes perfeccionan el tema de inglés y programación, pueden desarrollar hasta programas de seguridad, ¿no? E incluso son contratados por bancos, por ejemplo, por el tema de seguridad, ¿no? Ya van a ir aprendiendo más adelante en segundo y tercer año el tema de ataque, ¿no? Cuando atacan, por ejemplo, qué es lo que deben hacer, qué software, qué diagnóstico deben realizar, ¿ya? Pero también es otra rama que nosotros podemos entrar a eso, en la parte de programación. Solamente le estoy hablando de programación. Ojo, recuerden que tienen muchas materias, ¿no? Que también puede desenvolverse en eso. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita, consulta de aquí? ¿Duda? ¿Algo que no se haya entendido? Una consulta, Inge. La materia de programación va a abarcar alguno en específico de los mencionados o los va a mencionar o vamos a avanzar todos lo que describe aquí en estas ramas. En programación 1, la base es esta de acá. ¿Qué es lo que le voy a enseñar? Le voy a enseñar a desenvolver un poco el tema de la lógica, ¿ya? En cómo diseñar un programita, primero en una hoja de papel, cómo verificar si efectivamente hace lo que debe hacer, que a eso se lo conoce como prueba de escritorio, y luego plasmar de ese diagrama a un lenguaje de programación, ¿sí? Vamos a manejar lo que son diferentes tipos de datos, vamos a ver el tipo de dato entero, cómo manipular el número, por ejemplo, cómo trabajar con lo que son cadenas, cómo trabajar con otro tipo de datos que es más complejo, que es vectores, matrices. Eso es lo que nos vamos a dedicar en este año, ¿no? Obviamente vamos a ver qué podemos hacer hasta fin de año y eso va a ser de proyecto final, ¿sí? Pero lo que es programación 1, el énfasis que se tiene que dar es aprender a programar. Es la base para la carrera. Ya aquí ustedes tienen que agarrar, intentar para desarrollar su lógica. Si ustedes desarrollan su lógica, para adelante va a ser pichanga, facilito va a ser. ¿Está bien? Gracias. Ya en segundo año ya se van a buscar, por ejemplo, ahí ya van a aprender a diseñar web, van a aprender a diseñar aplicaciones móviles, y ahí van a aprender a desarrollar sistemas, algunos programitas para escritorio, ¿no? Y también llevan una materia que se llama estructura de datos, ahí pueden llevar un poco de inteligencia artificial. Y en tercer año ya se van a llevar otros ámbitos más adicionales, ¿no? ¿Alguna preguntita, duda, consulta? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí. Todo No, bien, licenciado. son tímidos los Todo bien, muchachos. profe. Somos tímidos, somos tímidos. Bueno.
Bueno, tan calladito. Ya cuando volvamos a las presenciales, ahí lo quiero ver. Ahí sí van a participar harto. Bien, continuamos. Si no tienen ninguna preguntita, si está todo claro, continuamos. Bien, ¿y dónde se puede trabajar, no? Lo primero que dicen, ¿no? Incluso antes, ¿no? De tomar la carrera, dice, ¿será que puedo yo trabajar en esto? ¿O dónde puedo trabajar? ¿Será que se gana plata? ¿Será que se gana dinero? Claro que sí, ¿no? Se trabaja y mucho. Hay mucho trabajo, mucho. En cualquiera de las anteriores áreas mencionadas, solamente de programación, fíjense que son bastantes, ¿no? Pero como le dije, hay el tema de diseño gráfico, por ejemplo, que vamos a ver igual este año. Hay estudiantes que han aprendido, han perfeccionado sus técnicas y bueno, están ahorita trabajando en la parte de diseño gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían ningún sustento y a partir de ahí ya empezaron a hacer publicidades, ¿no? Empezaron a crear imágenes publicitarias y vender a las tiendas, a las fruterías, a las farmacias, a locales, ¿no? De su barrio cercano y así fueron ganando dinero, ¿no? Pero en todas las áreas se pueden hacer. Para el segundo año van a aprender a crear páginas web, entonces ya pueden ofrecer servicios para crear su página web, ¿no? Y obviamente todas las empresas, si quieren sobresalir en este momento, tienen que pagar. O sea, hay dinero, tienen dinero. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que nosotros necesitamos satisfacer, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay que echarle ganas, 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes le echan ganas, aprenden, les aseguro que les va a ir. ¿Ya? ¿Dónde se puede trabajar? Ahorita peor. En todos los lugares se puede trabajar. ¿Ya? Ustedes pueden, una vez trabajen, tengan conocimiento, pueden tener clientes de aquí de Santa Cruz, pueden tener clientes de cualquier lugar del departamento de Santa Cruz o de otros departamentos o incluso del extranjero, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con el tema de web, soy más especializado en el tema de web, entonces tengo clientes de todos los departamentos, tengo clientes igual gauchos, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Y le doy servicios a él. ¿Por qué? Porque a través de internet ahorita se puede todo. A través del tema de la pandemia, eso ya todo el mundo enganchó en que sí se puede hacer, sí se puede trabajar de manera virtual. A través de control, accesos remotos, podemos trabajar sin ningún problema. Entonces, ¿dónde es el límite? El límite es todo. Cualquier lugar. ¿Sí? Lenguaje informático versus lenguaje de programación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos terminologías? El lenguaje informático es cualquier lenguaje que puede dar instrucciones al computador. ¿Sí? ¿Está bien? Sin embargo, el lenguaje de programación debe ser capaz de ejecutar cualquier algoritmo. Esa vendría a ser la diferencia entre estas dos terminologías, ¿ya? Bien, si nosotros empezamos a pensar, pero si el computador es nuestra herramienta, ¿cómo trabaja? ¿Cómo entiende? ¿Cómo? El día de ayer dijo el ingeniero que solamente entendía ceros y unos. ¿Por qué? ¿Cómo se trabaja? Antes, por ejemplo, era mucho más complejo, ¿no? Las computadoras analógicas, fíjense cómo eran las computadoras analógicas. Trabajaban con interruptores manuales, incluso con unas tarjetas, imagínense, al tamaño de un cuaderno espiral grande y así perforadas, puros huequitos, y de acuerdo a eso metían, de acuerdo a los huequitos en cierta posición era una instrucción. Entonces metían la tarjetita y empezaba a leer de acuerdo a los huequitos. Eso eran las tarjetas perforadas. Esas eran las computadoras analógicas, ¿no? La primer computadora, por ejemplo, era del tamaño de un cuarto bastante grande, una casa generalmente pequeña. Y
prendían esa computadora para sumar dos números y se apagaba la luz en toda la ciudad y solamente sumaban dos numeritos. Imagínense. Y de ahí se quemaba todo, había que cambiar todos los equipos, muchos equipos, para poder de nuevo realizar un cálculo, ¿no? Ya después empezó a evolucionar y ya salieron lo que son las computadoras digitales. ¿Y por qué se llamaron digitales? Porque entienden 0 y 1. Este es el sistema binario que habíamos hablado el día de ayer, ¿no? Para el computador, el 0 viene a ser el apagado y el 1 viene a ser el encendido, ¿sí? Entonces, solamente esos dos factores él entiende, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún aporte que quieran hablar? Mientras tomo agüita. No, profe, todo entendido bien. Bien, perfecto, excelente. ¿Se está entendiendo todo lo demás? Ojo que hay un cuestionario, un control de lectura de todo esto lo que estoy hablando. Si no están entendiendo, ahí le va a salir la preguntita en el ¿todo claro? Perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Bien. Tipos de lenguaje. Tipos de lenguaje. Aquí tenemos 3 clasificaciones de los tipos de lenguaje. Los compiladores, los que son para interpretar, y los intermedios. ¿Ya? Los compiladores o los compilados, ¿cuáles son? Son los que convierten el código binario, o sea, lo que habla el computador, puros ceros y unos, ¿ya? Que lee el sistema operativo, ¿no? Entonces, esto de acá, nosotros hacemos un código, eso de ahí lo convierte en puros ceros y unos, y eso lo lee el computador, ¿ya? A eso se llaman los compilados, ¿está bien? Ahora, tenemos los tipos de lenguaje interpretado. ¿Cuáles son esos? Los que requieren de un programa para que se lea. Caso contrario, no va a poder ser identificado, ¿no? Requiere sí o sí un programa para ser interpretado, para que pueda ser leído. Todas las instrucciones que se le dedica al código en tiempo real. Lo abrimos con ese programa, lo ejecutamos y recién a partir de ahí se va a visualizar. Y aquí un claro ejemplo, ¿no? El navegador, por ejemplo. El navegador es un programa interpretado o interpretativo. Sin el navegador vamos a poder ver algo de internet. No. ¿Vamos a poder visualizar un sistema web? No. ¿Vamos a poder ver una página web? No. Entonces, fíjense que sí o sí necesita un programa adicional para que pueda ser mostrado todo ese código, todas esas instrucciones, ¿no? Y luego tenemos lo que son los tipos de lenguajes intermedios, ¿no? Esto de acá se compila en un código fuente de un determinado lenguaje, ¿no? Y a través de eso, este último ejecuta, se genera una máquina virtual y a partir de ahí recién se muestra, ¿no? Aquí están todas las líneas de código, yo le doy instrucciones, instrucciones, eso me genera un compilado, un archivo, y ese es el archivito que se ejecuta y visualiza en el computador, ¿ya? Entonces existe ese flujo entre los lenguajes intermedios. ¿Está bien? Bien, acá por ejemplo tenemos algunos lenguajes que no conocen, este es el C, C++, está en esta categoría. Lo que es los lenguajes de programación interpretados, por ejemplo, este de acá es JavaScript, este de acá Python, ¿no? Y estos son generalmente que trabajan lenguajes en la web, ¿no? Hay aquí Ruby también, Ruby puede trabajarse y esto de acá necesita sí o sí un navegador para visualizar, ¿ya?
Y acá tenemos otros, ¿no? Scala, Java, hay varios, ¿no?, que entran en esta categoría. Muy bien. Paradigmas de programación. ¿Qué son los paradigmas de programación? Lice, antes que pase para interpretado, entraría igual lo que es para abrir algún archivo. Interpretado. Para abrir un archivo, dice. Sí. Ujú. Por ejemplo, un O como reproductor. por Para- instalado, por ejemplo, en celular WhatsApp, por ejemplo, no puedo verlo. ¿Y eso sería interpretado? ¿O Claro, sería otro estamos tipo hablando de- del lenguaje de programación. Para que más o menos me entiendan. Si yo quiero visualizar un video, necesito un reproductor de video. Si no, no lo voy a poder ver, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso más o menos es un programa que necesita ser interpretado. Si no, no lo puedo visualizar. ¿Ya? ¿Está bien? Si quiero escuchar música, también Sí. necesito un reproductor de audio. Si no, no lo voy a poder escuchar el sonido, no lo voy a poder reproducir el sonido. Eso sería un programa interpretativo, ¿ya? Pero acá hay lenguajes interpretativos, que para visualizar lo que yo he hecho, lo que yo he programado, necesito un programa adicional, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro y hago un código en Java, ¿no? Quiero visualizarlo, entonces necesito un navegador. Pero vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a entrar a... Ahí, no era aquí, pero bueno. Ya, vamos a entrar a esta página. Fíjense, estamos entrando a la página del instituto, ¿cierto? Mire que me muestra Sí. bonito, la imagencita que va pasando, más abajito tiene contenido, fíjense. Pero lo estoy visualizando ¿en qué? En un navegador, en el Google Chrome, por ahí alguien dice en el Firefox, ¿también puedo verlo? Claro que sí, es un navegador. Ahora, para que esta página haya sido creada, se codificó en un lenguaje de etiquetas, un conjunto de etiquetas, ¿no? ¿Y cuál es eso? Mire, te voy a dar acá. Clic derecho, mire, ver código fuente. Todo esto es. Se escribió todas estas etiquetas para que me muestre esto. Para ver la imagen. Exacto. ¿Ve? Entonces, todas estas etiquetas, todos estos códigos, si yo quiero visualizarlo, necesito un programa adicional. Caso contrario, no voy a poder verlo. Porque mire, todo esto de acá. Necesito que alguien me lo interprete. Y para eso están los navegadores. ¿Ya? Está bien. Gracias, Inge. Muy buena pregunta. Excelente. Bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consultita? ¿Duda? ¿Pregunta? Inge, yo, en una clase de computación que llevé hace bastante tiempo, llevé la aplicación de Front Page y lo que llegué a entender, es un programa para hacer páginas web, si no me equivoco. Quería que me confirme eso. Sí, sí, es una herramienta que nos permitía crear páginas web. Homepage. Sí, es un programita antiguito, ya no se lo utiliza ese. Pero sí, era un programa que nos permitía crear, escribir este código. Lo que vimos, ¿no? De una página. Aquí está. Y cualquiera, ¿no? Hasta la misma página de Google, ¿no? Yo puedo ver su código, fíjense ahí. ¿Ven? Entonces, si yo quería escribir este código, yo tengo que hacerlo a través de un programita. O sea, hay un programita, o había un programa que se llamaba Homepage, que era para diseñar páginas web. Ahora hay muchos programas que nos permiten hacer todo ese proceso. ¿Ya? Ahora, para visualizar, sí o sí necesitamos un navegador. Indistintamente donde nosotros lo creamos, para visualizarlo, sí o sí necesitamos un navegador. ¿Ya?
entendió? ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que quieran comentar? Le hice una consulta, o Inge, en la parte del lenguaje intermedio, no sé si me puede dar un ejemplo de algún programa que se haya creado con Java y que quizás sea de conocimiento general. En Java hay muchas aplicaciones que son creadas con Java, ¿no? Moringa no tengo en mente, pero sí hay varias. Hay varias. Sobre todo, ¿no? De Java es bastante utilizado. No se pueden hacer incluso aplicaciones completas, sistema completo en Java. ¿Un sistema operativo? No tanto así. No tanto así. Se puede hacer un sistema, no un sistema operativo. Un sistema operativo es, por ejemplo, Windows, es Linux, ¿no? Son lenguajes o software de base. Sin embargo, lo que se puede crear con Java son otro tipo de programas, no de tan bajo nivel, más altito. ¿Ya? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, vamos a utilizar un programita que se llama Eclipse para escribir nuestro código y ahí vamos a escribir, ¿no? Y a través de ellos nosotros compilamos, ejecutamos y vamos a poder visualizarlo en la computadora. No, el cabo no me sirvió. SQL no es un lenguaje de programación. SQL viene a ser para un lenguaje de base de datos, para ejecutar consultas, ¿no? Para los gestores de base de datos, ¿ya? Pero no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consultas, que generalmente se utilizan instrucciones para sacar datos de los gestores de base de datos. Eso ya lo van a aprender en segundo año. Ahí van a llevar la materia de base de datos y ahí van a aprender a trabajar con SQL. Muy bien, excelente pregunta. ¿Alguien más? ¿Todo bien, todo bien? Todo bien, Inge. Muy bien, continuamos entonces. Bien, los paradigmas. Los paradigmas de programación. ¿Ya? Los paradigmas de programación son diferentes estilos. Básicamente, véanlo así. Cuando ustedes se topen con lo que es paradigmas, véanlo, son diferentes estilos de usar la programación para resolver problemas. ¿Ya? Son formas de programar. Y aquí tenemos 4. Uno es la programación estructurada. El otro es la programación orientada a objetos. El otro es programación funcional. Y la otra es programación reactiva. ¿Ya? Esta de acá son las que nosotros vamos a utilizar, la programación estructurada. ¿Ya? Y vamos a ver también una base de lo que es programación orientada a objetos. ¿Sí? Este año, esta gestión. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo habíamos hablado el día de ayer, los lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel. ¿Sí? Los lenguajes de alto nivel son aquellos que son entendibles por el ser humano, no son lenguajes interpretativos, donde uno le dice mostrar mensaje, por ejemplo, ¿no? Escribe mostrar mensaje, obviamente con comandos de inglés, y es mucho más fácil. Pero lo que son los de bajo nivel son los que entienden el computador, ¿no? Estos de acá son los que interactúan directamente con el hardware, ¿no? Son los lenguajes de máquina o ensamblador. Bien, cuando hablamos de programación estructurada, nos referimos a un conjunto de instrucciones
a un conjunto de instrucciones de manera secuencial, ¿ya? Que va a iniciar un ciclo y va a terminar de acuerdo a un proceso. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito. Fíjense, inicia un programita, hace una instrucción, hace 2, 3, 4 o varias instrucciones, pero en algún momento va a finalizar. Cuando ustedes vean este proceso así, de manera secuencial, se lo conoce como lineal, ¿ya? Sin embargo, hay otro tipo de estructura donde inicia el programita, se ejecutan varias instrucciones, pero en algún momento va a llegar a toparse con esto de acá. ¿Alguien recuerda el día de ayer cómo se llamaba esta figurita? ¿Se acuerdan? Le dije todavía sáquenle foto. Bifurcación. Eso, muy bien, la bifurcación o condicional, ¿cierto? La bifurcación o condicional. Miren, Sí, aquí se coloca una pregunta y de acuerdo a esa pregunta va a tomar un camino o va a tomar otro camino, ¿no? Por ambos casos puede hacer diferentes procesos, totalmente diferentes. Pero al final va a seguir el flujo y se va a finalizar. Pero el simple hecho de que exista este tipo de estructura se lo conoce como selectiva. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la instrucción va a seleccionar qué ruta va a tomar, si se va a ir por un lado o si se va a ir por el otro. ¿Cierto? Es como si ustedes saliendo de su casa a su trabajo, por ejemplo, quieran agarrar un micro, ¿no? Pero ese ratito antes de que ustedes salgan pasó el micro. Pero tenemos una segunda alternativa, otro número de línea para tomar, ¿cierto? Entonces, eso es una selectiva. Si sí o sí agarro un solo micro para llegar a mi punto de destino, entonces sería lineal. ¿Por qué? Porque vas a agarrar sí o sí en esa ruta. Sin embargo, si tengo diferentes alternativas, esto de acá sería selectivo. ¿Por qué? Porque me da diferentes alternativas. ¿Está bien? Pero tenemos una tercera, que es la cíclica. ¿Cuál es la cíclica? La que por medio de una condición va a empezar a dar vueltas y vueltas. Mientras cumple esa condición, va a empezar a dar vueltas, ¿no? Inicia, se ejecuta una instrucción, otra, se pregunta si cumple esa condición, pasa, si no, sigue dando vueltas, ¿no? Si no, sigue dando. A ese tipo de estructura se lo conoce como cíclica. ¿Qué tipo de programación es esto de acá? Programación estructurada. ¿Está bien? Programación estructurada. Y es con la que vamos a empezar a trabajar. ¿Alguna preguntita de aquí? Consultita. En la programación, Inge, una pregunta. En la programación estructurada, entonces podemos usar lo que es la bifurcación o la cíclica o la lineal. Claro que sí. Para la programación estructurada va a existir. Pueden utilizar la lineal, pueden utilizar la selectiva o pueden utilizar la cíclica dependiendo de qué es lo que vayan a hacer. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consultita? Buenas noches, disculpe. ¿Hay otros ejemplos o son los únicos tres que se utilizan para programación? Estos son los tres básicos. Hay otros adicionales, pero básicamente tienen la misma estructura. ¿Por qué? Porque hay otra estructura que se lo conoce como suite, pero son selectivas. Me permite hacer selección, pero ya diferente, varios. Aquí hay solamente uno, pero ese me permite hacer varios. ¿Ya? Después existen los tipos de estructuras cíclicas. Estos se pueden utilizar diferentes lenguajes, diferentes instrucciones como while, como for, ¿no? Y ya lo van a ir viendo. Pero estas son las bases: lineal, selectiva y cíclica.
¿Ya? Ya vamos a ir viendo algunos ejemplitos y ahí van a ir entendiendo mejor. ¿Ya? Esto es un pantallazo de los conceptos básicos. Y cuando hablamos de programación orientada a objetos, por ejemplo, cuando hablamos de programación orientada a objetos, este de acá era estructurado. Como le dije, este de acá es otro que vamos a ver que es programación orientada a objetos. ¿Qué es lo que hace? Lo divide en componentes de programación en objetos, ¿no? Y abajito tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? Tiene como datos o tiene un comportamiento totalmente básico y de acuerdo a eso va a generar cierto comportamiento en los demás. A ver, ¿para qué me voy? Si nosotros agarramos y hablamos de vehículos, si yo lo digo de una palabra genérica, vehículos, estamos hablando de muchos tipos de vehículos, ¿no? Pueden ser autos o coches, ¿no? Pueden ser vagonetas, pueden ser camiones, pueden ser motos, pueden ser bus, ¿no? Pero es un vehículo. Entonces, aquí nosotros generamos una estructura principal o una clase padre, se lo conoce. Vamos a generar una clase padre. ¿Por qué? Porque si hablamos de vehículos de manera general, un vehículo nos sirve para transportar. Un vehículo va a tener un número de puertas. Un vehículo va a tener un número de llantas, por ejemplo. Indistintamente si es auto, si es moto, si es bus, si es camión, va a tener un número de llantas, ¿cierto? ¿O no? ¿O hay un vehículo que no tenga llantas? No, ¿ves? Entonces, todas las características principales van a estar acá. Y todas las características específicas van a estar en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos elementos son objetos de la vida real. Y estos de acá heredan ciertas características. Por ejemplo, si hablamos de una moto, habíamos dicho que una moto va a heredar la cantidad de llantas. ¿Cuántas llantas tiene una moto? 2 o 3, ¿cierto? Si hablamos de un bus, ¿cuántas llantas tiene un bus? 4. ¿Cuántas llantas tiene un bus? 4 tiene. 6, ¿no? Generalmente tienen 6. 4 atrás y 2 adelante. 6, ¿cierto? Tiene un color. El vehículo tiene un color. El bus también va a tener un color. Tiene una cantidad de puertas. El bus también tiene una cantidad de puertas. Tiene una cantidad de ventanas. El bus también tiene una cantidad de ventanas. Entonces, fíjense que las características son compatibles o heredadas, ¿cierto? A eso de ahí se lo conoce como objetos y sus atributos. ¿Está bien? Si lo hacemos un poquito de analogía a nosotros, imagínense que su papá esté acá o su mamá esté acá. ¿A quién se parecen ustedes? Algunos a la mamá y algunos al papá. Algunos a la mamá y otros al papá, ¿no? Otro es 50-50, ¿no? A media, ¿no? A los dos. Y suele pasar también, ¿no ves? Pero, ¿a qué me voy? Acá están sus padres y ustedes han heredado muchas características de ellos. Pueden ser el rasgo facial, el cabello, la estatura, el color de piel, los ojos, ¿no? Entonces, todas las características que tenía su papá lo han heredado ustedes. Y si hablamos del tema de programación, nos tomarían como si fueran un objeto. Un objeto padre heredó todas las características al objeto hijo. ¿Ya? Mejor lo van a entender más adelantecito cuando ya nosotros empecemos a programar, cuando ya trabajemos con estos elementos, se van a dar cuenta de esto de acá. Pero así a grandes rasgos, con el ejemplo de padre e hijo, se van a dar cuenta más o menos, ¿no? Nosotros heredamos muchas cosas de los padres, ¿cierto? Bien. Ahora, el tema de programación funcional. Programación funcional. Vamos a aprender también a crear funciones, ¿no? Funciones. ¿Y a qué se refiere cuando nosotros creamos funciones?
¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve la programación funcional? Sirve para dividir el programa principal en tareas pequeñas. Imagínense un programa bastante grande, entonces yo puedo agarrar y hacerlo por funciones pequeñas. Y así va a ser mucho más fácil, ¿no? Es el lema divide y vencerás. Además, puedo optimizar mi código. ¿Por qué? Porque yo puedo crear un método, una función, que la voy a utilizar mucho. Entonces, en vez de estar programando todo el tiempo lo mismo, lo creo en una función y simplemente llamo. Ya, aquí va a ser una función. Yo le doy valores de entrada, hace las operaciones y me voy a obtener un valor de salida. ¿Está bien? A eso se refiere a lo que es programación funcional. Ya, por medio de una instrucción o de varias instrucciones que están encapsuladas dentro de una función, yo le mando los valores, hace ciertas instrucciones y me va a devolver un resultado. ¿Listo? Esto también vamos a ver, vamos a aprender a crear funciones y procedimientos para lo que es programación. Y van a ver que lo que es la programación se va a reducir mucho más fácil. Bien, continuamos. Bueno, y lo que es la programación reactiva, esto generalmente se utiliza bastante en lo que son la manipulación de datos, ¿no? Esto es lo que utiliza, por ejemplo, Facebook, ¿no? Chat de Facebook, donde se observan flujos de datos asíncronos, ¿no? Nosotros agarramos, llegamos al Facebook, publicamos algo y bueno, todo el mundo lo ve, ¿cierto? Hacemos una publicación, todo el mundo lo ve. Entonces, existen diferentes puntos de interacción, ¿no? Y se van publicando datos síncronos y asíncronos, ¿no? Y todo el mundo lo va a poder visualizar. A esto se lo conoce como programación reactiva, ¿no? Aquí está el objeto de flujo de datos, son asíncronos, reacciona frente a los cambios, ¿no? De manera instantánea, ¿cierto? Si ustedes agarran, mandan un mensajito de manera instantánea, todito el mundo lo va a ver. Publican en su estado de WhatsApp y empiezan a ver, todos sus contactos empiezan a verlo, ¿cierto? A ese tipo de programación que nosotros vamos a trabajar con muchas personas, con muchos flujos, se lo conoce como programación reactiva. Y de acuerdo a eso, bueno, sufre cambios, ¿no? Igual el tema de GPS de Google Maps, por ejemplo, ¿no? Nosotros trazamos una ruta y al trazar esa ruta le muestra diferentes caminos, muestra diferentes tiempos e incluso le muestra por dónde está el tráfico más fuerte, va a demorar más, ¿ya? Ese tipo de programación es programación reactiva. ¿Está bien? Entonces son los cuatro tipos de programaciones que nosotros vamos a ver en el transcurso de los 3 años. Conmigo van a ver lo que es la programación estructurada al inicio, vamos a ver un poco de lo que es programación orientada a objetos. Y de ahí el segundo y tercer año van a ver los otros tipos de programación, ¿ya? ¿Alguna consultita, pregunta, duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Perfecto. Bien, excelente. Me alegra mucho entonces que hayan entendido. De todas formas, igual está aquí en la plataforma ya está, ya se subió acá, miren, la clase número 2, la presentación, aquí está. ¿Sí? Y además de este y de este, hay un pequeño control de lectura. Ustedes van a ingresar a esto de acá, dice control de lectura, le van a dar un clic. Ahí se cerró la sesión. Listo, le van a dar un clic y aquí le va a salir control de lectura número 1, 10 puntitos, dice. Van a tener, por ser primera vez, van a tener 2 intentitos. ¿Qué quiere decir? Puedo darle una y luego puedo dar otra vez. Si saqué mal, entonces la siguiente voy a sacar bien.
¿Desde cuándo va a estar abierto? Desde hoy día, desde las 8 de la noche hasta el día jueves 10. Casi tienen una semana. Miren. Hasta el jueves 10. Para resolver, en cualquier momento, desde hoy hasta el jueves, van a poder ingresar. ¿Cuánto tiempo van a tener para resolverlo? Van a tener 20 minutitos, ¿ya? Como tienen dos intentos, esto de acá va a tomar la calificación más alta. Significa, por ejemplo, si en el primer intento saqué 5 y en el segundo saqué 10, entonces me quedo con el 10. ¿Está bien? Entonces, ustedes le van a dar clic acá, le van a dar comenzar y ahí van a responder las preguntitas. ¿Ya? Responden las preguntitas, siguiente, finalizar, terminar ahora y listo. ¿Ya? ¿Alguna preguntita? ¿Duda? Ya está activo. Si alguien quiere puede entrar, lo puede resolver sin ningún problema. Inge, de esa lectura de 10 minutos, vamos a responder preguntas. Sí, ustedes ingresan y tienen 20 minutos. Tienen 20 minutos para responder las preguntitas. ¿De dónde salen las preguntas o las respuestas? De esto de acá, de lo que hemos visto, ¿no? El del día de ayer y el del día de hoy. No, esto es parte del tema 1 que es introducción. ¿Sí? Desde la parte conceptual, teórica. ¿Alguna preguntita, duda, consulta? Entonces ustedes leen aquí, leen acá y listo, van a poder resolver. También acá hay un videito que ustedes pueden verlo, que está de YouTube. Pueden verlo para entrar un poquito más en lo que es porque es importante aprender a desarrollar primero la lógica antes de empezar a programar. ¿Ya? La grabación la voy a subir acá más tardecito. Igual la voy a pasar al grupo. ¿Alguna preguntita, jóvenes? ¿Duda, consulta? Disculpe, a mí se me cortó el internet, por lo que no sé qué es lo que estaba mandando de tarea. O si Sí, tienen este controlcito de lectura. Para resolver este control de lectura, primero tienen que ver esto de acá, ¿no? Todos estos elementos, leerlo, ver el videito, leerlo esto de acá. Estas son las dos presentaciones que lo hemos hecho el día de ayer y el día de hoy. Y después de eso resuelve el control de lectura. Son 5 preguntitas, creo. No me recuerdo bien. Son 5 preguntitas para controlarlo. Si ustedes han leído. Tienen 2 intentos, eso lo pueden resolver hasta el día jueves. No esperen si al último momento, porque si esperan al último momento se le va a cortar. ¿Ya? Ustedes ingresan, le dan clic acá. Tienen 2 intentos. Aquí está la fecha de inicio, fecha fin, 20 minutitos. Y de los 2 intentos va a sacar la nota más alta. ¿Alguna preguntita, duda? ¿Todo bien? Bien, si no tienen ninguna preguntita, por favor en el chat coloquen su nombrecito. En el chat coloquen su nombrecito para de ahí sacar su asistencia. Y nos vemos la siguiente clase.